Muchos y muchas de ustedes son de letras. Por lo menos es lo que yo he venido observando durante estos últimos tiempos. Las que somos de ciencias, que también hay quienes somos de ciencias en este Parlamento, creo que sabemos bien que es en el ámbito de la lógica y de las matemáticas donde más cerca estamos de las verdades absolutas. Verdades absolutas, como que 2 y 2 son 4, como que un círculo no puede ser cuadrado, como que el agua hierve a los 100 grados centígrados a nivel del mar y bajo condiciones estándar. Verdades absolutas como que cuando gobierna la derecha, los pensionistas, las pensionistas pierden poder adquisitivo y se empobrecen. Y las clases populares pierden. Cuando la derecha dice que revaloriza las pensiones, se refiere exactamente a ese incremento del 0,25% entre el 2014 y el 2017. Cuando la derecha dice que se revalorizan las pensiones, se refiere a ese incremento máximo alcanzado en el año 2018 de un 1,6%, siempre por debajo de la inflación. Siempre por debajo de la inflación quiere decir que los pensionistas y las pensionistas se empobrecen y se pierde poder adquisitivo. Y lo volvimos a ver una vez más la semana pasada en el debate en el Congreso del decreto Ómnibus. Segundo año consecutivo que las derechas, casi en pleno, unen sus votos para que decaiga la revalorización de las pensiones. Y no solo la revalorización de las pensiones. En Euskal Herria Bildu llevamos ya muchos años trabajando con el Gobierno del Estado en favor de medidas que protejan a las personas más necesitadas, a las personas más vulnerables. Y a finales del año pasado, Euskal Herria Bildu acordó con el Gobierno del Estado prorrogar el escudo social durante todo el año 2026. De hecho, muchos colectivos sociales planteaban esta necesidad imperiosa. Son cientos de miles de personas en el Estado español las que se han visto beneficiadas por este acuerdo entre Euskal Herria Bildu y el Gobierno del Estado, decenas de miles de personas en Hego Euskal Herria y miles de personas en Nafarroa. No olvidemos que aquí, en Navarra, unas 53.173 personas viven en situación de pobreza severa. Esto quiere decir que sufren para cubrir las necesidades básicas. Otra verdad absoluta es que esto no importa nada a las derechas. Verdad absoluta es que no tienen entre sus prioridades a estas personas y a sus necesidades. Y verdad absoluta es que los intereses que defienden las derechas son muy diferentes a los que defendemos en Euskal Herria Bildu. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra de que las grandes compañías eléctricas puedan cortar la luz o el gas a familias vulnerables en pleno invierno. Las derechas votaron en contra de que estas personas vulnerables puedan seguir contando con el bono social para los suministros básicos. Y tengo que decir que son 5 años ya los que se vienen votando medidas totalmente necesarias y que finalmente se aprueban con un carácter de excepcionalidad. Pero no será que estas medidas son para hacer frente a problemas que ya son estructurales. No será que la pobreza y la desigualdad se está haciendo estructural. Pensamos en Euskal Herria Bildu que es hora de convertir estas medidas en permanentes, independientes de las mayorías políticas del momento, independientes de los intereses partidistas del momento. Otra verdad absoluta. Las derechas mienten. Mienten cuando dicen que votaron en contra del decreto Ómnibus porque en él se mezclaban cuestiones diferentes. Ómnibus es un término que viene del latín y que significa para todos o que contiene muchas cosas. Pero PP, de hecho, ya votó a favor hace un año de un decreto Ómnibus que contenía medidas similares, pensiones, escudo social, financiación local, medidas tributarias, etc. Este decreto Ómnibus proponía una revalorización de las pensiones, tal y como la señora Biurrun ya ha detallado, de un 2,7%, un 7%, un 11,4%, que no me voy a detener a explicar otra vez esto. De hecho, ya ayer mismo el Gobierno aprueba mediante decreto la actualización de las pensiones en un decreto que se ha desvinculado del escudo social que acabo de mencionar. Pero es que el decreto
al cual las derechas se opusieron, también contenía medidas como la congelación de las cuotas de las trabajadoras autónomas para 2026, tanto que dicen las derechas defender a los trabajadores y las trabajadoras autónomas, la no obligación para las personas que están en paro de presentar la declaración del IRPF, por ejemplo. Otra verdad absoluta. Euskal Herria Bildu trabaja y va a seguir trabajando por proteger a las personas más vulnerables, por dignificar sus vidas y también por dignificar las pensiones. Y lo hemos demostrado durante muchos años ya con los acuerdos que hemos alcanzado con los diferentes gobiernos. Acuerdos con el Estado en cuanto al escudo social, acuerdos con el Gobierno de Navarra, con el cual hemos alcanzado ya 7 acuerdos presupuestarios de forma consecutiva. Desde el primero, en el año 2020 y 2021, ya trabajamos para conseguir unas pensiones de viudedad equivalentes al salario mínimo interprofesional de aquel entonces. En 2022 ampliamos estas deducciones a las pensiones de jubilación contributivas más bajas. En 2025 conseguimos llegar a una pensión mínima de 1.035 euros. En este último acuerdo para el 2026 hemos conseguido alcanzar una pensión mínima de 1.100 euros, es decir, 15.400 euros al año en 14 pagas. Y con orgullo podemos decir que gracias a los acuerdos que hemos suscrito con el Gobierno, en los últimos 3 años, ni más ni menos, hemos podido redistribuir la riqueza en un montante de más de 30 millones de euros. Y desde Euskal Herria Bildu vamos a seguir trabajando para que las pensiones sigan siendo más dignas y lleguen a alcanzar el salario mínimo interprofesional. Y déjenme decirles que si tuviéramos competencias en estas materias, tendríamos mucha mayor capacidad de dignificar tanto pensiones como salarios. Y hablando de salarios, hemos registrado recientemente, conjuntamente con Geroa Bai, una proposición de ley foral para que en Navarra pueda haber un salario mínimo interprofesional acorde a la realidad socioeconómica de nuestra tierra. Hoy le he visto muy foralista, señora Álvarez. En pro del autogobierno y de nuestra foralidad, espero que apoyen esta proposición de ley foral y que salga adelante en este Parlamento. Y concluyo diciendo que la enmienda que trae contigo Zurekin, que habla de un blindaje constitucional para las pensiones y de una prohibición expresa de recortar y privatizar las pensiones, pues me parece estupendo. Pero también, señor Guzmán, le diré, usted mismo lo ha dicho hoy, que la izquierda confederal forma parte del Gobierno, no es el Gobierno de Sánchez, es un Gobierno de coalición. Lo que le quería trasladar es que si ustedes presentan una ley en este sentido, van a contar sin lugar a dudas con nuestro apoyo incondicional en este sentido. Muchas gracias. Eskerrik asko.